Buenas noches a todos nuestros estudiantes virtuales de la sede de Medellín y de la sede de Bogotá también. Agradecemos nuevamente por estar presentes en esta cuarta sesión de aulas abierta, denominada Análisis Sistemático y Fuentes de Información Bibliográfica en Bases de Datos. Para nosotros es un placer siempre traerles estas nuevas herramientas que permiten a ustedes, nuestros estudiantes, acercarlos a investigación. Quiero extender un gran saludo de parte de la Dirección de Investigación. Nuestra directora Jenny Fabiola Hernández no se encuentra el día de hoy por temas laborales. Sin embargo, aquí les extiende un cálido abrazo. Este día de hoy el día de hoy nos encontramos con el profesor Gustavo Araque. Él es ingeniero industrial y también es máster en producción. Es profesor de nuestra sede en Medellín, tiene un amplio recorrido en investigación, ha hecho publicaciones de Scopus, lidera un semillero. En compañía también nos encontramos con el profesor Mauricio Gómez y el profesor Tulio Enrique, también de la Facultad de Ingeniería, los dos también grandes investigadores de nuestro Politécnico Gran Colombiano, y nos tienen preparado una sesión muy especial que espero puedan disfrutar y pueda ser de gran utilidad para sus trabajos. Entonces, ya sin más que decir, le doy la palabra al profe Gustavo. Yo estaré acompañándolos por medio del chat y cualquier tema adicional pueden preguntarme. Y estaremos pasando la lista más o menos a las 6:30 para que tengan presente esto. Entonces, profe Gustavo, adelante. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, María Alejandra, y pues a todos, muchísimas gracias y bienvenidos a la cuarta sesión de aulas abiertas de investigación. Así como decía María Alejandra, mi nombre es Gustavo Araque, soy docente aquí del programa de Ingeniería Industrial C de Medellín. Hoy vamos a ver el aula abierta, sesión número 4, que se titula Análisis sistemático y fuentes de información bibliográfica para bases de datos. ¿Sí? Este tipo de aula abierta se enfoca específicamente en poder llevarnos las herramientas principales que podemos utilizar en el momento de hacer una construcción teórica y conceptual de las propuestas o de los proyectos de investigación que nosotros vamos a estar trabajando. Pero primero conozcamos qué características debemos empezar a introducir para poder mirar esas herramientas teórico-prácticas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que algo que es muy importante dentro de la investigación es precisamente poder identificar cuáles son los elementos conceptuales que vamos a empezar a abordar. Por eso, vamos a analizar esa revisión sistemática de las fuentes de la información. Y ustedes pueden observar precisamente en el gráfico lo que se conoce como un modelo de datos, ¿sí? O algunas bases de datos que están de una u otra forma conectadas. ¿Sí? ¿A qué viene esta imagen? Que cuando nosotros precisamente hacemos una revisión sistemática de las fuentes de datos, por lo general en nuestros proyectos de investigación, lo que hacemos es empezar con un concepto teórico técnico, ¿cierto? Algo inicial, pero en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos haciendo investigación documental, vamos encontrando fuentes de información, se va ampliando ese reino. Entonces, prácticamente, desde ese primer elemento, ¿cierto? Se empieza a desplegar una lista de opciones, herramientas y técnicas en las cuales ustedes como estudiantes pueden también hacerse valer en cuanto a lo que son fuentes de información. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esta aula abierta de investigación? Buscamos precisamente plantear algunas estrategias y recomendaciones. Quiero estar muy claro con algo y es precisamente la idea de la aula abierta es poder dar las principales orientaciones. No son las únicas que existen otro tipo de recomendaciones, pero sin ninguna duda estas observaciones que vamos a dar el día de hoy nos van a ayudar muchísimo para poder avanzar en este proceso. Listo. Lo primero que debemos tener en cuenta es cómo se desarrolla esa perspectiva teórica. ¿Sí? Es decir, cómo podemos empezar a abordar y a sustentar teóricamente ese estudio o esa propuesta que nosotros estaremos abordando. ¿En qué consiste? Vamos un poco el tema conceptual. Vamos a ver un poco en qué consiste, ¿cierto? Si nos hablan de sustentar teóricamente el estudio, es precisamente lo que llamamos como cimentar las bases o colocar los principales documentos que nosotros vamos a empezar
a identificar de dónde viene esa información, de investigaciones, de antecedentes, de reportes que nosotros podemos estar encontrando en diferentes fuentes de información, que vamos a ver algunas de ellas. ¿Sí? ¿Qué proporciona la sustentación teórica? En pocas palabras, coloca el estado actual, ¿cierto? ¿Dónde me encuentro en este momento? Y haciendo esas consultas, nosotros podemos identificar cuáles ideas podemos empezar a trabajar, sobre todo en el ámbito exploratorio, es decir, entrar a terrenos en donde probablemente mi idea inicial era un poco pequeña o específica y llevarlo macro o un escenario mucho más amplio. En eso consiste la revisión también sistemática de las informaciones, en poder analizar precisamente cómo yo puedo partir de un escenario real, estático, y poder jugar con la dinámica a través de las diferentes fuentes de información que nosotros estaremos trabajando. Tiene dos elementos principales, como podemos observar, y es el tema del proceso. Yo vamos a trabajar sobre todo el tema del proceso y es conocer las herramientas, ¿sí? Saber cómo va a estar encaminado y una vez conozcamos las herramientas ya podremos tener unas bases más sólidas para poder hacer el desarrollo del proyecto. Si lo vemos desde los proyectos de investigación, no es otra cosa que la construcción del marco teórico, el estado del arte, la revisión de las referencias que vamos a estar identificando, ¿no? Aquí viene la primera recomendación que es bueno tener en cuenta y es cuando hacemos ese desarrollo de la perspectiva teórica, primero debemos identificar de dónde vamos a extraer la información y qué categorías hay de tipos de información, ¿cierto? La mayoría de nosotros, pues, ya las conocemos, pero es bueno repasarlas. Todo lo que pueda ser fuentes de información primaria o de primer nivel, ¿sí? Son aquellas que nosotros podemos extraer directamente de la fuente. Por ejemplo, el tema de las entrevistas es un tipo de información directa donde podemos recopilar información para nuestras propuestas de investigación. Otras investigaciones utilizan el tema de encuestas, donde también captamos datos de primera mano, de primer nivel, o también a través de encuentros con expertos, si lo vemos desde un ámbito un poco más científico. Pero también nos podemos apoyar dentro de esas fuentes, y vamos a ver algunas el día de hoy, en el tema de fuentes de información secundarias, ¿no? Todo lo que son desarrollos a través de productos, artículos, reportes, capítulos del libro, tesis de grado, maestría, etcétera, también son fuentes bastante importantes. Ahí viene la primera pregunta que alguna vez un estudiante me dijo, pues depende de la connotación con la cual nosotros podamos trabajar. Alguna vez un estudiante me decía, profe, en su opinión, porque realmente es de acuerdo a la contextualización que tenga cada docente, profe, si yo estoy haciendo una tesis de grado, coloco aquí un ejemplo, ¿qué tipo de fuente de información es, profe? ¿Primaria o secundaria? Entonces yo le decía, mira, desde mi opinión, lo que son esos desarrollos, por ejemplo, tipo tesis de grado, depende del tema o de la connotación que usted está trabajando, ¿sí? Si tú quieres colocarlo con una tesis de grado que fuese de primer nivel, una fuente de información primaria, hace referencia a esas investigaciones exploratorias donde realmente hay poca información, son de carácter inédito, es decir, existen y se convierte automáticamente en un recurso de primer nivel, ¿sí? Es una primera construcción literaria que tú puedes utilizar. Pero ahora, si tú vas a desarrollar, en el otro caso, una tesis de la cual ya vienen unas nociones desarrolladas previamente, es decir, te has venido trabajando un tema y tú quieres aplicar ese tema directamente para lo que tiene que ver en un tema más específico, pues ya se convierte en una fuente de información secundaria. Entonces, es importante aclarar este tipo de informaciones porque así ustedes también pueden empezar a realizar esa análisis. ¿Sí? Avancemos. Hay algo muy importante y es otra de las recomendaciones que siempre les doy en este tipo de desarrollo de la perspectiva teórica es una revisión sistemática selectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es que cuando nosotros hacemos la revisión de las informaciones en las diferentes
bases de datos, que se recomienda ser lo más específicos posibles. Aquí vemos un ejemplo y de hecho la invitación en este momento, porque realmente es un taller totalmente práctico. ¿Sí? Vamos a tomar las computadoras y vamos a entrar al Sistema Nacional de Bibliotecas para que aprendamos cómo podemos navegar a través de la plataforma y que ustedes puedan también tener esa herramienta para poder trabajar la sesión de la abierta. ¿Listo? Vamos a dar aproximadamente unos 3 a 4 minutos mientras los chicos van entrando al SISNAP. Yo voy a proyectar cómo se ingresa, si alguien de pronto no sabe, y vamos a trabajar. Si en este momento alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, no, listo. Vamos a ingresar, permítanme acá, que les voy a compartir pantalla. Ahí está viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Está viendo? Bueno, entonces vamos a digitar Politécnico Gran Colombia. Sí, se ve. Politécnico Gran Colombiano, ¿cierto? Vamos a esperar unos minuticos mientras ingresamos y ya avanzamos. ¿Cuál es la idea del día de hoy que vamos ingresando? La idea es poder conocer las diferentes herramientas que nosotros tenemos para poder recopilar la información teórica que necesitemos de diferentes fuentes de datos. ¿Sí? Por eso vamos a hacer como un análisis sistemático. Miraremos también el tema de bibliometría. Qué importante es hacer un análisis bibliométrico cuando estamos trabajando la investigación dentro de este tipo de procesos. Veremos algo de lo de el usuario está aquí, chicos, ahí. Sí. Ah, ok. Yo ya pues tengo. Entonces vamos a entrar por este. Politécnico Gran Colombiano, sitio web oficial. Hablando a este. Para mí. Y vamos a irnos por la opción estudiante, como aparece configurado. En la parte derecha aparece biblioteca, ¿cierto? Aquí en esta parte derecha dice biblioteca. Vamos a entrar a esa opción. Esa opción de biblioteca. ¿Cierto? Y en la opción de biblioteca ustedes van a encontrar el Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAP, al cual pertenece el Politécnico Colombiano. ¿Sí? Realmente es un sistema que les va a permitir a ustedes acceder a información de primer nivel, ¿cierto? Desde las principales fuentes de datos en las cuales se hace investigación. Entonces, es bueno conocerlo para saber cómo podemos navegar a través de eso. Más. Listo, entonces, aquí en el SISNAP, vamos por favor a bajar y nos vamos a ir a donde dice biblioteca virtual, esta que tenemos acá, biblioteca virtual. Vamos a darle clic en esa biblioteca virtual. Y ahí vamos a encontrar el primer insumo con el cual vamos a trabajar el día, que son los recursos electrónicos. Sobre todo tenemos 4 categorías. Vamos a revisar las 3 primeras. Revisaremos temas de publicaciones electrónicas, libros, repositorio digital. Ya veremos para estudiarlo en la clase, pero pues tienen algunas revistas de interés. ¿Sí? Voy a enfocar un poco al tema de ingeniería, pero esto puede ser aplicado para cualquier carrera, ¿listo? Psicología, derecho, administración de empresas, ¿sí? Desde donde ustedes, ¿cierto?, quieran participar en cualquiera de sus carreras, pueden acceder a la base de datos que estemos trabajando. Entonces, vamos a trabajar práctica, ¿cierto? Prácticamente, la idea es poder entrar a esa base de datos que vimos en la diapositiva, ¿sí? La base de datos se conoce como Cielo y es una base de datos cuya característica es todo lo que es desarrollos enfocados en ingeniería aplicada, sobre todo esa base de datos de Cielo, ¿cierto? Entonces, vamos a dirigirnos, por favor, aquí donde dice publicaciones electrónicas. Vamos a entrar ahí a las publicaciones electrónicas. Y vamos a buscar, ustedes ven que hay una SDL, ¿cierto?
Vamos a buscar por la letra S. Voy a entrar aquí a la letra S. Y en la letra S vamos a encontrar aquí algunas bases de datos principales. ¿Sí? Ya cuando hablamos de ingeniería, sobre todo, nosotros podemos ver que se trabaja muy fuertemente en esa lista de cielo y escopo. Ahí encontramos bastante información de primer nivel si queremos nosotros profundizar este tipo de estudios. ¿Sí? Entramos a la primera, ¿cierto? Vamos a entrar aquí a cielo para ir revisando cómo funciona esto. Vamos a aquí clic en cielo. ¿Sí? Bueno, a mí me entró de forma automática, pero si no les ingresa de forma automática, con el usuario y contraseña que ingresan a su correo les funciona esto, normalmente. Vamos a esperar a que ingresemos y ya miraremos algo. ¿Dónde les entró el chico? Ah, listo, está ahí. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede depositarla en el chat y yo con mucho gusto le puedo estar ayudando. Pues, la idea es que todos vayamos sincrónicamente, vayamos con las herramientas, asisten ustedes desde su casa, pero me pueden preguntar que nosotros estamos aquí atentos para poder brindarles toda la ayuda. Entonces, vamos a editar, por ejemplo, ¿sí? La palabra que veíamos en la diapositiva. ¿Sí? Vamos a editar en este caso. Vamos a buscar, vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Vamos a editar primero lógica fósil, que es un tema de interés particular enfocado en análisis algorítmico. Y cuando lo editemos, ustedes van a encontrar que se genera una serie de resultados. Vamos a darlo aquí rápidamente. Lógica fósil. Entonces, miren que aquí me genera 468 tipos de archivos. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje con las búsquedas específicas? Pues claramente, si a mí me dicen 468 artículos, yo me empiezo a preocupar, ¿cierto? Si estoy investigando en Wiki. Profe, ¿yo a qué horas voy a empezar, ¿cierto? A leerme 468 artículos. No tengo ese tiempo, pero ¿cómo hago para ser un poco más específico con la información? Ahí viene la primera recomendación y es, entre más exactos seamos con el tema que queremos investigar, mucho más rápido encontramos la información que necesitamos. Una cosa es escribir lógica fósil, le tenemos 468 respuestas, y otra muy diferente es, por ejemplo, les pongo un caso acá, si yo le escribo, por ejemplo, lógica fósil en electrónica, ¿cierto? Si yo lo enfoco ya en un tema específico, miren lo que ocurre. Ya son 5 artículos, entonces eso ya me permite, no, ya esto es otro tema. Ya 5 artículos, yo sí puedo como revisarlos, leerlos poco a poco, diferente a 400. Entonces, ese es el primer mensaje, ¿cierto? Es precisamente poder tener ese nivel de diferencia de acuerdo al tema que estemos trabajando. ¿Cómo se logra eso? Cuando empezamos a revisar las bases de datos, extraponemos el tema que estamos identificando y miramos cuál es el enfoque que yo le quiero dar. Recomendable, pues, seleccionar un enfoque y empezar a trabajarlo desde esa parte después. Pues, bueno, ¿qué vamos mirando por acá? ¿Están listos? Bueno, otra recomendación, chicos, muy importante para sus investigaciones. Ya vamos a ver ahorita otra base de datos, totalmente diferente, pero con la práctica, ¿cierto? Otra recomendación es, cuando hacemos búsquedas o cuando empezamos a revisar esa sistematización de las informaciones, podemos utilizar algunos conectores para poder identificar material. ¿Sí? No son los únicos que existen muchísimos más. Pero cuando ustedes empiezan a utilizarlos, en este caso, por ejemplo, alineando una base de datos científica como el académico, vamos a encontrar información precisamente que a nosotros nos va a permitir desarrollar mucho más conceptos desde los productos que encontremos en esas bases de datos. ¿Sí? ¿A qué me dirá? Y es una pregunta muy recurrente. Profe, ¿cuál es la diferencia que existe entre el conector I, el conector O y el conector NO? ¿Cierto?
porque a veces tendemos a confundirlos, creemos que es el mismo para los tres, pero realmente tiene una connotación, tiene un significado. Por ejemplo, tenemos este caso que estamos viendo aquí en la diapositiva. Aquí nosotros colocamos un caso como si fuera Home Automation Domestic and Technology. Si ustedes se dan cuenta y prestan atención, está compuesto de dos palabras clave, lo que yo deseo buscar, ¿cierto? Home Automation Domestic es lo que llamamos hoy en día domótica, ¿cierto? O inteligencia de los hogares. Y la otra palabra clave es technology, de tecnología. Si yo le coloco el conector y significa que yo quiero hacer búsquedas en las cuales incluya el término de domótica y el término de tecnología. Es decir, él me va a colocar los dos escenarios a la vez en los productos científicos que estemos trabajando. Es lo que hace que la búsqueda sea un poco más exclusiva, un poco más específica, ¿cierto? Que el número de artículos pueda ser un poco más determinado. Diferente es al OR. El OR, bueno, se conoce, ya es el cuadro opcional. Ese me amplía mucho más el panorama. ¿Por qué? Si yo aquí en lugar de como Automation Domestic le coloco OR Technology, él va a tomar todas las posibles búsquedas que tenga. Del primer término, va a tomar todas las posibles búsquedas que tenga. O del segundo, y adicional va a tomar todas las literaturas que tenga de los dos combinados. Entonces, el panorama de búsqueda se amplía mucho más y podemos tener una mejor base de información de acuerdo a lo que necesitamos. En algunos casos, ya cuando nosotros, digamos, no queremos investigar sobre algún término, simplemente connotamos con el NOT y podemos trabajar. Yo les invito a que corroboremos esto. Vamos a mirar esto en Google Académico. Vamos a entrar aquí rápidamente. Vamos a entrar aquí a Google Académico. Aquí a Google Académico. Y quiero que ustedes mismos registren, si ustedes quieren, en el chat para ir dejando evidencia. Coloquemos esas palabras que estábamos trabajando, ¿cierto? Estábamos trabajando Home Automation Domestic and Technology. Bueno, aquí está, and Technology. ¿Cierto? Si nosotros, por ejemplo, en mi caso de la búsqueda, si nosotros hacemos esa búsqueda, nosotros podemos evidenciar que la palabra me permite tener hasta 364.000 resultados de posibles búsquedas que tengan tanto el término de domótica como el término de tecnología. ¿Cierto? Es decir, desde la connotación van incluidos la mayoría de artículos que ustedes pueden ver con las dos palabras. Aquí está automation. No necesariamente tiene que estar exactamente la palabra, pero puede estar desglosada de acuerdo a las búsquedas que realicemos. Si ustedes corroboran esa información y lo comparan con un OR, recuerden que el OR a mí me da una amplitud mucho más de bases de datos porque va a incluir más literaturas que tengan opcionalmente las palabras claves. Corroboremos, ¿cierto? Aquí tenemos 364.000. La idea es que puede ser mucho más, ¿no? Si le colocamos el OR acá. Es lo que nos da 375.000, ¿cierto? Es decir, 11.000 productos más que los que podría conseguir si yo lo trabajo. Entonces, esa es otra de los tips también importantes que nosotros debemos considerar cuando estamos haciendo búsqueda y análisis sistemático de la información, y es la forma ¿cómo hacemos ese tipo de referencias? Ojo, aquí estamos haciendo ejemplos para la base de datos de Cielo, la base de datos de Google Académico, pero esto aplica para las bases de datos que ustedes quieran investigar, ¿cierto? Science, Scopus, todos aplican en este tipo de listo. Así que, muy bien. Buenas noches. Chicos, dudas, preguntas, ¿alguna pregunta que haya, profe? No. Dudas que tengamos. Los chicos que vamos ingresando, vamos abriendo por favor una computadora y vamos a entrar al sistema de bibliotecas para hacer algunas búsquedas fáciles. Ahí tenemos computadoras. Vamos a ingresar. Creo que no tengo ni pregunta. Aquí alguien tiene una pregunta.
tengo una. Sí. El uso de las referencias y sí. Referencias bibliográficas, ¿qué tipo APA? El tipo APA en las investigaciones. Bueno, sí, también damos. Sí. No es un tema que está incluido, pero podemos incluirlo para que ustedes tengan referencia. ¿Sí? Te lo pongo rápidamente, digamos, si tú quieres extraer información APA, uno trabaja básicamente en las bases de datos. Por ejemplo, si tú miras acá, en cualquiera de los productos científicos que ustedes están trabajando, hay una opción que dice citar. Ahí se les coloca a ustedes, ¿cierto? El tipo de referencia, como ustedes quieran citar bibliográficamente. Está resumido los autores y está, de acuerdo a norma, la ISO 690 o MGL. Es una forma de citar que, pues, aparece en Internet, pero si ustedes me preguntan desde la recomendación, yo les recomiendo que ustedes trabajen con el revisor automático de referencias bibliográficas llamado Mendeley. ¿Sí? Búsquenlo en Internet, sobre todo también de tablita, la gente que nos está viendo por Internet. ¿Sí? ¿Qué pregunta me hace al chico? Profe, ¿cómo puedo yo citar referencias tipo APA, Boston, Vancouver, etcétera? Entonces yo le respondo, tú puedes hacerlo directamente como estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Pero también puedes hacerlo con un revisor automatizado que es Mendeley. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con Mendeley es que cuando tú entras a Internet, entras a cualquier artículo que tú tienes desde tu pantalla, tú extraes directamente la fuente de información de lo que estás buscando y lo transformas en lo que llaman el Mendeley Desktop para llevarlo automatizado a tu computador. ¿Sí? Si alguien quiere ver otro material, lo puedes escribir, yo te comparto cómo instalarlo, cómo usarlo. Tengo algunas guías muy buenas para que puedan ver. Profe Gustavo aquí nos pregunta. Miguel Herrera pregunta, ¿cuál es el rango de fecha que debo tener presente para el material científico en búsqueda y que me ayuden para la investigación? Uy, esa es una excelente pregunta. Gracias, Vladimir, por la pregunta. ¿Sí? A ver, si ustedes van a trabajar hoy en día, digamos, ustedes quieren escribir una tesis de grado el día de hoy, o lo que se recomienda, lo recomendable es que como máximo ustedes tengan de anterioridad las revisiones hasta máximo de 4 a 5 años. Es decir, si estamos en el 2024, hasta máximo que vamos a buscar del 2019. Eso tiene una doble interpretación en la cual pues estoy de acuerdo y también no estoy de acuerdo. ¿Sí? Estoy de acuerdo en el sentido en que, claro, las tesis de grado, pues se supone, o los productos que desarrollamos, tienes que estar actualizados, ¿sí? Pero tampoco, yo no puedo estar de acuerdo totalmente en esa afirmación, porque debemos considerar que muchos de los productos científicos tienen un desarrollo histórico, ¿cierto? Hay unos grandes científicos que han estado toda su vida trabajando en este tipo de elementos que requieren esa atención. ¿Sí? Lo que se recomienda originalmente es eso, pero tengan cuidado cuando hagan esas referencias, porque precisamente busquen que si alguien cita durante esos 5 años anteriores, que tenga también una connotación histórica dentro de su propia fuente de datos. Es decir, que esa fuente de datos tenga un soporte también histórico para que ustedes vean de investigar. Buena pregunta. Que se puede repetir otra vez. El Mendeley, si quieren se los comparto aquí por el chat, venga, les comparto aquí. Mendeley. Este es el Mendeley, ¿sí? Lo voy a compartir aquí por el chat. Es el referenciador bibliográfico automatizado. ¿Sí? ¿Y qué les recomiendo? Utilicen cuando estén ya ustedes haciendo sus consultas, revisen en Internet cómo ustedes pueden utilizarlo. Hoy en día ha avanzado tanto que de hecho el Mendeley ya funciona totalmente online y les migra una vez las referencias. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja del Mendeley? Que, por ejemplo, un profe de ingeniería me dice, señor estudiante, hagan las normas A. Entonces ustedes referencian con normas A. Y por allá llego a donde otro profe y me dice, no, a mí me sirve tipo IEEE las referencias. La ventaja del Mendeley es que yo no tengo que volver a referenciar con IEEE. Ya el Mendeley te lo transforma automáticamente en ese tipo de referencias que necesitas. Y ya puedes entregar tu trabajo tranquilamente. ¿Sí? Dale una chica a ese Mendeley, chico, es muy bueno para que lo puedan trabajar. Listo, vamos a avanzar.
Bueno, pues. Miremos aquí, Liz. Profe, había una pregunta. Nos preguntaban también si en todos los buscadores las palabras claves siempre deben ir en inglés. En todos los buscadores. Bueno, esa es otra de las recomendaciones, ¿no? No necesariamente todas las palabras claves deben ir en inglés, pero precisamente lo que estamos viendo anteriormente es que cuando hagamos nuestras búsquedas, ¿sí? Nosotros debemos usar, pues, primeramente la lengua nativa, la que tenemos, si es español, portugués, alemán, etcétera, y sobre todo tener en cuenta la segunda lengua, ¿cierto? No es con ánimos, por decirlo así, de satanizar o de colocar en un contexto bajo el idioma original de nuestra lengua. Lo que pasa es que las principales revistas indexadas y los principales eventos científicos a nivel mundial, donde están los repositorios, están en la lengua universal, ¿cierto? En inglés. Entonces, lo que se recomienda es, si ustedes quieren ampliar su panorama del sistema de información sistemática, hagámoslo directamente en inglés. Y ustedes ya saben que en Internet directamente pueden darle la opción de traducir al español y ya pasamos la información. Tenemos por aquí y ya miramos ahorita la clase. Bueno, la quinta recomendación antes de empezar el taller práctico es cuando tengamos ese material, ¿cierto? Ya sabemos que podemos llegar de 400 y pico artículos a 5, 6, 7 artículos. Podemos empezar a identificar de esas connotaciones precisamente qué es la información que yo debo revisar. Profe, ¿me tengo que leer todo el artículo para poder saber cuál es el interesante? La respuesta es no, no es necesario. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Cuando identifiquen los productos que ustedes van a estar trabajando, revísenle, por favor, tanto el título que tenga la temática específica y acorde o asociada con lo que ustedes están investigando, así como el resumen, ¿cierto? Ese pequeño escrito que puede tener 200 palabras, y la introducción. ¿Qué diferente es yo revisar un documento, un producto científico que tenga máximo ahí yo que revisaría 2 páginas, a tener que revisarle un producto científico que tranquilamente un artículo puede tener 20, 30 páginas? Entonces, son las principales recomendaciones si queremos empezar a construir y a desarrollar lo que se conoce como perspectiva teórica. ¿Vale? ¿Estas dudas, preguntas, comentarios? Bueno. Entonces, los chicos que van ingresando, vamos entrando al Sistema Nacional de Bibliotecas de la universidad y vamos a mirar ahora la opción que dice el tema de publicaciones electrónicas. Ya vimos uno, ¿cierto? Que es el tema de cielo, pero no es el único que existe. ¿Sí? Vamos a ver ahorita, por ejemplo, vamos a hacer una práctica acá que quiero que hagamos y es, permítanme acá, está. Acá. Estamos acá, ¿cierto? Sigamos. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Porque no estoy viendo. Hacia atrás. Ya. Es que... listo. Es que se me había bloqueado. Listo. Vamos a ver otras bases de datos diferentes a cielo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, que quiero que por favor entremos a Science Diagram, ¿sí? Que quiero mostrarles algo que de pronto no conocemos y que nos va a permitir desarrollar también búsquedas sistematizadas. Vamos a entrar a esa base de datos, Science Diagram. Vladimir debe revisar la introducción, los resúmenes y la conclusión. No, Vladimir, debe revisar título, resumen, palabras claves e introducción. Con eso es suficiente. Eso es más o menos unas 2 páginas. Para conclusiones no es necesario, ¿sí? Porque la idea es que en esos elementos que aparece la temática principal y la parte metodológica, que es lo que uno necesita para saber si está acorde a lo que nosotros vamos a trabajar.
Entremos a esa base de datos. Vamos a entrar a esa ventana en ese momento. Entonces, nos aparece ese entorno que estamos viendo en la pantalla. ¿Sí? Recordemos que el Politécnico Gran Colombiano tiene la afiliación SISNA, es decir, que estamos registrados como institución ante el Sistema Nacional de Bibliotecas, y eso nos permite a nosotros hacer exploración científica en las bases de datos por tener esa licencia. ¿Sí? Es algo que tiene el Poli en este tipo de características. Aquí ustedes pueden buscar por la palabra clave que ustedes quieran. ¿Qué es lo que buscamos? Como ustedes pueden observar, una página totalmente en Internet. Y ahí viene la primera invitación, chicos. A veces de pronto se nos dificulta un poco, profe, yo no sé Internet, se me dificulta, pero hoy día la tecnología nos ayuda bastante para poder transformar esos escritos en español y que sea mucho más cómodo de leer. Vamos a verlo a continuación. Nos dice, encuentra artículos con esos términos, que es la primera casilla, o por journal, o por autor. Pero tiene muchas más búsquedas que en este momento no vamos a tener en cuenta. Colocamos una palabra clave, por ejemplo, Big Data, se me ocurre a mí rápidamente. Tócale aquí Big Data. Vamos a darle buscar. ¿Qué nos aparece si yo le doy Big Data? Primero nos da unas recomendaciones de publicaciones o de libros, ¿cierto? En los cuales yo puedo empezar a hacer también construcción sistemática de la información. En la parte de abajo principal, nosotros encontramos los principales productos que se encuentran en esa revisión literaria, ¿cierto? Los títulos, etc. Alguien me dirá, ¿cierto? Si ustedes ven, eso nos dio cierta cantidad de resultados y por aquí tenemos unos filtros por año, por artículo, por título de la publicación, etc. Entonces, alguien me dirá que se le hará curioso, ¿cierto? Dirá, profe, ¿cómo así que 2025? ¿Es que acaso yo viajé en el tiempo? ¿Qué ocurrió? Si estamos en 2024. Lo que pasa es que existen algunos científicos a nivel mundial que ellos lo que hacen es trabajan la investigación parcializada. Entonces, ¿qué pasa? Van proyectando que ese proyecto de investigación tiene una proyección de salida al año 2025, pero van publicando lo que llaman resultados previos. Entonces, lo hacen inmediatamente, sabiendo que cuando estén en el 2025 se actualiza la información y tengamos todo el documento completo. Es una forma de ir avanzando también en la investigación y no esperar a que lleguemos hasta el 2025 para investigar, ¿cierto? Si lo vemos en este momento, tenemos este tipo de artículos. Ojo, cuando ustedes investiguen, ustedes se van a dar cuenta que aparece que el nombre del artículo, ¿cierto? Aparece un pequeño abstract, los autores, es un pequeño resumen, y por aquí hay una palabra clave que dice Open Access, ¿cierto? Y tiene un puntico verde. ¿Qué significa el Open Access? Vamos a verlo. Entremos a uno que tenga Open Access. Si tiene Open Access, significa que ustedes pueden entrar y ustedes pueden ver el PDF sin ningún tipo de problema. Miren, ahí lo tenemos, ¿cierto? Ahí viene la otra. Profe, está en inglés, ¿cómo hago para revisarlo? A mí me sirve. Recordemos que Internet ya tiene inserida esa herramienta inicialmente de traducir automáticamente, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Ojo, se hace de la siguiente forma. En cualquier parte de Internet, donde ustedes quieran. Dale, tranquilas, no hay problema, que está en mente. Entonces, en cualquier parte de Internet, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en la opción traducir al español. Miren que si hago eso automáticamente, yo ya puedo empezar a revisar sistemáticamente si ese tipo de producto a mí me sirve. Entonces, ahí ya puedo revisar lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Título, resumen, vemos las palabras clave y la pequeña. ¿Sí? Si yo quiero descargarlo, yo puedo ingresar aquí a ver el PDF y él ya me deja, ¿cierto? Descargar la información que tiene ese. Por eso se llama Open Access, porque tiene acceso abierto para poder registrar todo ese tipo de datos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Me espera un momento.
Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con un artículo, por ejemplo, el número 1 que estamos viendo en este momento en la pantalla? Si ustedes se dan cuenta que estamos viendo el número 1, él ya no tiene Open Access. Entonces, mira, profe, ¿y ahí cómo hago? Entonces no lo puedo leer. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Resulta que la universidad, a través del Sistema Nacional de Biblioteca, si ustedes no tienen acceso a un artículo científico que necesiten, ustedes pueden solicitárselo a la universidad, requerirlo, eso llega a la base de datos de la universidad y en un plazo máximo, pues, David me corregirá o las personas que tengan ese conocimiento claro, tiene una fecha de aproximadamente unos 7 días calendarios, 7 días hábiles, para que le lleve ese archivo hasta sus correos. ¿Cómo se solicita si no es un archivo Open Access? Veámoslo por acá. Si no es un archivo Open Access, como este que estamos viendo, ustedes se dan cuenta que en la parte superior izquierda aparece algo que dice Order PDF, es decir, ordene o haga la orden para solicitar ese PDF. Si yo le doy en esa opción, me van a pedir unos datos institucionales porque necesitan corroborar esa información, mostrarlo por acá. Le van a pedir claramente, bueno, regístreme su nombre, ¿cierto? Primer nombre, apellido de familia y, ojo, el email institucional, porque ellos necesitan corroborar que las credenciales de acceso sean de una de las firmas, en este caso de Politécnico Gran Colombiano, para que ellos puedan aprobar desde las bases de datos científicas y le puedan enviar el documento que ustedes necesitan. Yo lo he probado personalmente, me han funcionado las investigaciones, es decir, funcionan. Hay que tenerle paciencia para que le envíen los artículos, pero no puede ir adelantando investigaciones con nuestro procedimiento. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo hacerlo? ¿Una pregunta, alguna duda? No, por ahora en internet no tenemos, en virtual no tenemos preguntas. Listo, muchas gracias. Bueno, si ya estamos claros con eso, vamos a realizar otra práctica que es el análisis bibliométrico, ¿sí? Pero primero conozcamos qué es un análisis bibliométrico. Voy aquí a compartir pantalla. Cuando nosotros hacemos precisamente búsquedas, en este caso en Internet, nosotros tenemos un tema en específico, ¿cierto? Por ejemplo, como vimos ahorita, el tema de Big Data. Pero el análisis bibliométrico me permite a mí tomar y contextualizar y saber exactamente en dónde o en qué posición está ese tipo de concepto a nivel mundial. ¿Qué me permite? Evaluar la producción científica, es decir, lo que se está generando a través de esa palabra clave del tema que estamos trabajando, qué tendencias o cuáles son los temas que más se están investigando en este momento, qué impacto tiene y si está formado por alguna red de investigación, también es posible poder identificar. Entonces, para poder ver un análisis bibliométrico básico e inicial, vamos a entrar a la base de datos de Scopus. Vamos a ver esa base de datos de Scopus en este momento. Recuerden que para ir a la base de datos tenemos que irnos a la biblioteca, ¿cierto? Vámonos aquí por la biblioteca y vamos a entrar aquí a Scopus. Tenemos que nos cargue Scopus, que es otra base de datos donde podemos buscar información. Vamos a trabajar con la misma palabra clave. Coloquémosle Big Data, ¿cierto? Para seguir como en el hilo que estamos trabajando. Coloquémosle aquí Big Data. Big Data, ¿cierto? Y démosle en buscar. Démosle aquí una opción de buscar. Esperamos unos minutos. Miren que esta base de datos es muy parecida a ScienceDive, ¿no? Tienen en la parte izquierda las revisiones, en este caso, los filtros que podemos analizar. Tenemos en la parte central los artículos científicos que se están trabajando también. Si son Open Access, también están publicados. Dice el número total de documentos encontrados, pero esta base de datos tiene algo bastante interesante, chicos, ¿sí? Y es que ustedes pueden hacer análisis bibliométrico, es decir,
pueden buscar las tendencias. ¿Cómo se hace un análisis bibliométrico en Scopus, profe? Voy a colocarles un ejemplo. Supongamos que queremos hacer análisis bibliométrico para todos los productos que tengamos de Big Data. Vamos a tomar la opción de All, esta opción que tenemos acá. Vamos a darle clic en esa opción de All. ¿Cierto? Ahí se van a seleccionar todos los productos científicos que yo quiero analizar bibliométricamente y nos vamos a ir a la opción que dice Analyze Result o analizar resultados, esta que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Si ustedes le dan clic ahí con las bases de los productos seleccionados, miren lo que ocurre. Él empieza a hacer un análisis bibliométrico. ¿De qué está haciendo el análisis, profe? Me está colocando, por ejemplo, el número de documentos en cada uno del histórico de los años que se han trabajado para ese término específico. Por ejemplo, en este caso, el tema de Big Data, si lo vemos en la matriz que estamos viendo en la parte primera. ¿Sí? También lo podemos ver en un tipo gráfico para saber cuál es la tendencia y cuántos productos se han desarrollado. Ustedes pueden verlo por acá, ¿cierto? ¿Cuántos productos se han desarrollado en cada uno de los años? Arriba dice el año, 1994, 342, 2013, 6.092. Y miren que acá hay una tendencia creciente hasta el año 2021, ¿no? Donde existieron 27.886 generados para ese tipo de temática, ¿sí? Ojo que acá hay una curva decreciente, no significa que vaya en pico o en declive. Lo que pasa es que en el 2024 hasta ahora estamos en mes, estamos empezando mayo, ¿sí? Entonces, lo más probable es que al final de año, en diciembre, eso vuelva a subir exponencialmente. Entonces, es una forma de representar los datos. ¿Qué otras informaciones tiene el análisis bibliométrico? Tenemos por aquí abajo, si ustedes quieren analizar de ese tipo de documentos que ustedes investigaron por año y por recursos, es decir, existen algunas entidades o algunas redes de investigación que financian el poder publicar este tipo de artículos científicos y están catalogados por años discriminados, como ustedes pueden observarlos. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, cuáles son los principales autores del tema que ustedes quieran investigar, lo encontramos en la segunda gráfica de barras horizontales. ¿Eso por qué es importante? Porque a veces, por ejemplo, nuestro orientador nos puede decir, profe, yo necesito trabajar en Big Data, pero a mí mi orientador me dijo, búsquese el profe más teso en Big Data o el científico más teso en Big Data y empiece a investigar en qué está trabajando. Ahí tienen la respuesta. Si nosotros lo vemos, aquí aparece el apellido, Crea es uno de los principales exponentes de Big Data hoy en día. Entonces, podríamos empezar a revisar en la base de datos por autor en qué están trabajando este tipo de investigadores. Por ahí vemos la afiliación, ¿no? Afiliación institucional, es decir, qué centros o instituciones educativas están trabajando con tema de Big Data al día de hoy. Y lo pueden ustedes filtrar también por los países, tipo y áreas analizadas. ¿Sí? Bueno, listo. Pues acá. ¿Les toca un placer? Sí. ¿Apenas tienes clase? Después cuadramos con Nata. No. ¿Apenas tienes clase? Sí, era las 6:40. Bueno, porque no sabía. No. Lo que pasa es que yo me digo que me molesta todo porque tiene que ser un presidente privado. Listo. Me avisas eso, me avisas y yo aquí. Bueno, listo. Bueno, ahí María Alejandra me excusa que parece que aquí tienen clase en ese momento, no lo sabía, pero pues vamos a avanzar hasta donde nos dé la sección. Dale, profe, igual, ya estamos por terminar, creo. Listo, sí, que creo que el profe necesita, creo que a las 7. Entonces yo ahorita ya les doy unos tips y más. Si hay alguna pregunta, también pueden irla planteando y vamos a avanzar. No, para aclarar, algunos chicos me estaban preguntando, ¿la sesión quedará grabada? Sí, quedará grabada. En el chat les puse el YouTube, donde las estaremos subiendo. Allá también pueden consultar algunas anteriores.
Para los chicos de Medellín, ahorita le compartiré a los profes de Medellín para que también les puedan compartir el enlace. Por cuestión de tiempo no se los comparto aquí para que el profe pueda avanzar. Perfecto, listo. Bueno, entonces, vamos a ver otra opción que son los libros electrónicos, ¿cierto? No necesariamente siempre que me piden a mí investigar, pues lo vamos a hacer a punta o a nivel de artículos. Yo puedo también utilizar los libros que los profes a mí me piden y puedo ir a extraer procedimientos matemáticos, algoritmos, desarrollo de heurísticas que me pueden apoyar en la investigación. Entremos a esa opción de libros electrónicos que quiero mostrarles algo. Vamos a irnos aquí, vamos a volver aquí en la opción de recursos, pero van a darle nuevamente aquí en biblioteca virtual. Vamos a darle en biblioteca virtual. Y libros electrónicos. Vamos a darle aquí en libros electrónicos. ¿Ya? Bueno. En esta base de datos encontramos las principales editoriales que trabajan con libros electrónicos. En alguna ocasión, dentro de nuestro pregrado, los chicos que me están viendo en este momento, alguna vez el profe me dijo, busques el libro de Stewart, el cálculo integral de Stewart, ¿cierto? O busques la termodinámica, disculpen, de X autor. O busques el libro de producción de Cypher, ¿sí? O el de Jacobs, de administración y control de operaciones. Entonces, si ustedes desean también tener adquisición a esos libros de forma limitada, habría que buscar precisamente, en este caso, la editorial que publicó esos libros. Les pongo un caso aquí rápido. Supongamos que yo quiero entrar a una de las editoriales principales que ustedes conocen y han escuchado hablar, que es McGraw-Hill, ¿cierto? McGraw-Hill es una casa editorial para libros que trabaja múltiples publicaciones que utilizan todo el tiempo los docentes del Politécnico y de las demás instituciones. Si ustedes despegan acá abajo, es decir, paguen en ese momento, se van a sentir familiarizados, ¿cierto? Ay, me acuerdo que este libro, el profe me lo pidió para hacer una tarea o para hacer un trabajo. Ahí están los libros. Administración de operaciones, ¿sí? Por ejemplo, de Jacobs, es un libro que se usa mucho, que lo continuamos en la parte de ingeniería industrial. Tenemos también libros de administración de empresas, de administración contemporánea. ¿Sí? Hay otros libros también más enfocados a álgebra lineal, ¿no? Los chicos que ven ciencias básicas, aquí también están los libros, cálculo, los cálculos que necesiten, ¿sí? Libros de contabilidad, los chicos de pronto de la carrera de contaduría pública, aquí también tienen muy buen material. Si leamos en cualquier libro, por ejemplo, vamos a darle ese libro de contabilidad, ¿cierto? Aparece desglosado, en este caso, las páginas que tiene el libro, ¿sí? Y el orden en el cual se está trabajando. Entonces, ustedes pueden, ¿cierto? Mirar todos los contenidos que tiene en ese caso el libro, ¿cierto? Recomendación, cuando miren los libros, vayan mirando en este caso la tabla de contenido, ¿cierto? Vamos mirando aquí qué temáticas tienen esos libros. Avancemos un poco, 6. Así termina 8. 8. Acá. Aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la página 10 ustedes ya encuentran, bueno, qué temáticas tiene ese libro que yo necesito y yo empiezo a buscar el tema específico. Si yo quiero realizar alguna consulta académica que me pidió el profe, o si ya es un producto científico que quieren desarrollar bajo alguna metodología cuantitativa o algún tema específico, podemos encontrarlos en los famosos libros, ¿cierto? Listo. Ojo, y hay otra herramienta que a veces cuando nosotros queremos empezar a escribir, digamos, tesis de grado, uno como que se afana, ¿cierto? Los chicos de pronto que ponen opción de grado y, profe, me toca escribir tesis de grado y, Dios mío, no sé ni siquiera por dónde empezar, ni qué hacer, ni cómo se escribe. ¿Cómo puedo tener alguna referencia para poder trabajar mi escrito? Es decir, ¿habrá algún tipo de desarrollo de hipótesis que yo pueda revisar para poder escribir? La respuesta es sí. Sí lo tienen disponible en las bases de datos. Veamos dónde está disponible.
Eso es lo que se llama el repositorio institucional, que es esta opción que tenemos acá, repositorios digitales. ¿Sí? Vamos a entrar a esa opción. Vamos a volver aquí en nuestra búsqueda. Vamos a darle biblioteca virtual. Y vamos a irnos a la opción que dice repositorios digitales, esta que tenemos acá. Vamos a entrar al repositorio. Profe, ¿qué es un repositorio? Como su palabra lo indica, repositorio es el lugar donde reposan las principales memorias de desarrollo de productos científicos de una institución. No solamente el POLI lo tiene, lo pueden tener otras universidades, aquí en Antioquia, en Cundinamarca, en Atlántico, en Santander, etcétera. Y en el exterior. Exactamente, e internacionalmente, ¿cierto? Podemos ver este tipo de repositorios. Profe, ¿cuál es el repositorio del Politécnico Gran Colombiano? Recuerden, el repositorio se llama Alejandría. Ahí está el repositorio de la universidad. Vamos a buscarlo. Alejandría, este que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, en Alejandría, cuando ustedes ingresan, ustedes tienen varias formas de hacer búsqueda sistematizada de información. Hay proyectos de investigación, documentos institucionales, pero sobre todo, a mí cuál me interesa, si quiero escribir, por ejemplo, una tesis de grado, trabajos de grado, ¿cierto? Vamos a ver qué hay en esta opción de trabajos de grado. Miremos por acá. Me cayó el internet. ¿Sí te digo? Nosotros sí te vemos bien por acá, profe. ¿Sí? Ah, Sí, listo, nosotros ya, te sí, vemos qué bien. pena, listo, ya. Entonces, aquí en la opción de trabajos de grado, ustedes van a encontrar unas categorías. ¿Sí? ¿Qué los invito? Ubíquense ustedes en la facultad que ustedes pertenecen, ¿sí? Tanto los chicos presenciales como virtuales. ¿Sí? Ustedes van a encontrar el número, en este caso, de documentos que existen en cada uno de los repositorios. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar al de ingeniería, a entrar por acá, al de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, yo voy a entrar a este. Y vamos a encontrar aquí los documentos que existen de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, ¿cierto? Aquí están todos los documentos del área temática que nosotros queramos trabajar. Entonces alguien me dirá, profe, yo estoy escribiendo una tesis de grado en Ingeniería Industrial y quiero ver cómo están escritos algunos ejemplos. ¿Dónde encuentro ejemplos? Entonces vamos a entrar a la opción de Ingeniería Industrial. Vemos que hay 52 documentos en el repositorio. Aquí los vemos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos descargar cualquiera de esos documentos y poder tener como una guía de escritura base. Mejor aún, si tiene el tema que ustedes están buscando, pueden realizarle esa búsqueda. Hay una pregunta Profe, que causa, dime. justamente dice Adriana Llanedo Caña que si debe escribir un artículo, puede buscar un formato de estructura que la oriente. Creo que va relacionado precisamente con lo que mencionas ahorita. Ah, bueno, eso, a ver, nosotros en este momento, precisamente lo que estamos buscando con el escrito de esas tesis es no hacer un documento, digamos, tipo informe, sino estamos trabajando un documento tipo artículo. ¿Sí? Alguien dirá, profe, ¿y por qué lo están haciendo tipo artículo? Lo que pasa es que esas memorias que ustedes mismos están generando de investigación, porque las tesis de grado finalmente son investigaciones, la universidad quiere llevarlos también a que ustedes puedan participar en eventos, ¿cierto? En semilleros de investigación, en ponencias, en redes de investigación, es decir, que ustedes puedan mostrarse fuera de la universidad y la universidad financia todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los documentos, digamos, con un protocolo de entrada a esos eventos es un formato tipo artículo, como el que estamos trabajando, o también puede ser desarrollado como un producto para una revista externa. Esa es la razón realmente para Jenny que nos está preguntando de por qué estamos trabajando en este momento y cuál es la tendencia que se está considerando. Bueno, me confirmaría si es solamente para feeling, pero pues
Creo que la tendencia es para toda la facultad, de forma que podamos potenciar todo lo que es la visibilidad científica institucional. Ojo, algo muy importante que causa mucho ruido cuando me lo preguntan. Profe, ¿cómo así que hay 52 documentos? ¿Eso quiere decir que solamente se graduaron 52 personas? La respuesta es no. Recuerden que en el repositorio institucional, chicos, se suben los documentos o las tesis de grado o los desarrollos, ¿cierto?, que fueron seleccionados por sus mismos docentes como de alto impacto y que tienen ese valor agregado para poder ser colocados online. Ojo, toda esta información tiene autorizaciones escritas de publicación por parte de sus autores, que en este caso son ustedes mismos como estudiantes, ¿cierto? Ustedes mismos firmaron los derechos de difusión y por eso aparecen ahí. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes entran a cualquier documento de estos, y aquí ya encontramos, por ejemplo, miremos esto, antes de cerrar el diálogo. En este documento ustedes pueden descargarlo aquí, este trabajo de grado, y pueden revisar qué le van a pedir a ustedes cuando desarrollen este tipo de escrito. Revisemos qué tiene. Miren, tiene su título, tiene en este caso el autor, tiene el nombre del tutor y el nombre del cotutor, ¿cierto? Tiene todos los elementos que necesitamos tener en cuenta para nuestra producción científica. Por aquí en la parte de abajo se encuentran el resumen, las palabras clave. Ojo, la idea no es, ¿cierto?, tomar y pues hacer exactamente el mismo escrito, sino tener una base, una guía de lo que ustedes van a desarrollar y que les va a servir como opción de grado, ¿sí? Denle una checadita, esto es bastante interesante para cuando ustedes quieran desarrollar. ¿Listo? El PSD. Ya. Algunos de los documentos aparecen. Bueno, si tienen candados esos documentos es porque el autor no permitió difusión. Entonces no se puede divulgar. Están en el repositorio, pero no se puede divulgar. La única forma sería entrar en contacto con la universidad y con el coordinador del programa y si el autor aprueba, solicitarle el acceso. Que los chicos nos preguntan que algunos tienen candados porque no tienen autorización. Entonces es bueno también tenerlo. Chicos, ya para cerrar, porque aquí hay clase, les recomiendo, revísense el tema de bases de datos indexadas. Les iba a hablar un poquito de Simago, pero pues lamentablemente tienen aquí clases, no me da el tema, pero revisen el tema de Simago. Simago es una base de datos que tiene los principales journals rankeados a nivel mundial y en el cual ustedes, cuando ya tengan sus tesis de grado o quieran continuar su escritura científica, pueden entrar a Simago y mirar a qué revista pueden publicar, ¿cierto? Entonces yo les dejo aquí como las principales características que tiene Simago, cómo pueden ingresar a ese journal, porque realmente es una compilación de journal rankeados de acuerdo a su cuartil de indexación. ¿Sí? Revisen esa información y cualquier duda que tengan, con mucho gusto, yo les apoyo. Esto ha sido todo por hoy. Por mi parte, pues agradecerle a las personas que estuvieron online, acompañándonos en la sesión, a los chicos presenciales, muchas gracias. No sé si tenemos alguna duda, pregunta, comentario antes de cerrar la sesión del día de hoy. Mientras que los chicos preguntan, quería rápidamente proyectarles a nuestros estudiantes de Medellín este QR para que podamos tomar la asistencia de ustedes, que sabemos que también estuvieron allí presentes, para que yo pueda tenerla en cuenta. Allí, no sé si la vemos, la voy a agrandar un poquito más para que porfa me puedan registrar la asistencia y de resto quería decirles también muchas gracias por asistir a nuestros estudiantes virtuales. Si no estoy mal, llegamos a 91 asistentes virtuales, estuvieron muy activos, muchas gracias. Esta sesión va a quedar grabada y si en otro momento... es que tenemos que proyectar, profe, si puedes proyectar la llamada un momentito. Y ya ven el QR que yo le estoy compartiendo también ahí por pantalla. Un momentito. Y no, pues agradecerles la sesión, como les digo, va a quedar grabada. Yo le comparto el YouTube al profe y a los profes de Medellín para que les puedan compartir, porque por cuestión de tiempo no alcanzamos. Y a nuestros estudiantes virtuales se los dejé por el chat.
Y no, pues muchas gracias por asistir. La próxima sesión la tenemos el jueves 16 de mayo. Empezamos también a las 6. El salón lo iremos publicando para los chicos presenciales y el enlace por el enlace de Paradigma que les dije, allí estarán publicados los enlaces a las sesiones. Entonces, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, profe Gustavo, por acompañarnos en esta sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche para todos. Gracias. Politécnico Gran Colombiano.